Buenos días. Bueno, buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien. Antes de comenzar, les voy a pedir que todos tengan sus cámaras encendidas y los micrófonos apagados, por favor. Ok, chicos, mi nombre es Paulina Góngora y les voy a dar la asignatura de pensamiento lógico y crítico. Antes de que empiece a informarles sobre los contenidos y sobre todos los aspectos que deben saber de la asignatura, me gustaría que alguien me diga qué entiende por pensamiento lógico. O sea, para ustedes, ¿qué es? Es como el pensamiento realizado de las cosas. Razonamiento. Uh-huh. Muy bien, razonamiento. ¿Qué más? Es como más o menos maneja la WADI, que es para pensalizar mejor un problema dependiendo de un cierto tema. Más o menos, sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Que demuestra cómo se pueden resolver los problemas. Mm, más o menos pensar en cómo podríamos resolverlo o tal vez pensar en la manera más lógica, más coherente, puede ser, sí, muy bien. ¿Algo más? Buscar el sentido a las cosas. O sea, dar una explicación a algo. Buscarle sentido a las cosas o darle una explicación, sí, es parte de la lógica, muy bien. Ahorita les voy a poner una presentación en donde van a ver toda la información de los contenidos y demás. No sé si ya la pueden ver. Maestra, Dígame.
Mi compañera Nayara me dijo que su link no la deja acceder porque el código ha caducado. ¿Cómo que ha caducado? Si es nuevo. Dile que lo intente de nuevo, por favor. O sea, como tal vez creo que... Ok. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Los datos generales de la asignatura se llama Pensamiento Lógico y Crítico. Mi nombre completo es Paulina Noemí Góngora Escalante. Hay que tener eso muy presente al momento de hacer las portadas de los trabajos, en caso de que se las pida, porque no siempre lo pido. Y también para cuando necesiten algo, pues sepan cómo me llamo. Mi correo electrónico para resolución de dudas fuera del horario de clases es paulinagongorarepmex@gmail.com. Es muy importante que lo anoten para que cualquier cosa que necesiten pues esté siempre a la mano. Esta presentación se las voy a poner después en el Classroom, pero es necesario tener el correo a mano siempre por cualquier cosa. Maestra, Ya. maestra, Ya. ¿puede repetir otra vez su correo, por favor? Paulina Góngora Repmex. Todo junto, todo con minúscula. ¿Puede repetir su correo? @gmail.com. ¿Listo? Esta asignatura vale 4 créditos. Recuerden que los créditos son muy importantes. Al aprobar la asignatura tienen los créditos, al reprobarla no los tienen. ¿Cuáles son las asignaturas que están relacionadas con pensamiento lógico y crítico? Realmente todas. Pero las que manejan los mismos contenidos o más bien parecidos o que tienen más relación son organización de la información, que ven en este semestre también, derecho en la vida ciudadana, que se ve en tercer año, ética aplicada, que se ve en segundo año, TIC 2, dependiendo de si pasan o no el diagnóstico de TICs. El día de hoy van a presentar el de TICS 1 y el siguiente semestre se presenta el de TIC 2. Si lo aprueban, entonces quiere decir que tienen los conocimientos suficientes y los vamos a necesitar aquí. Si no lo aprueban, durante ese semestre tienen que adquirir esos conocimientos y habilidades para usar lo que se ve ahí para que nos sirva de la misma manera aquí. Investigación y sociedad, que se ve en segundo año, y la modelación matemática también se ve en segundo año, pensamiento filosófico en el siguiente semestre. Todas esas asignaturas son las que están más relacionadas con la lógica, con el pensamiento lógico y crítico, pero como les dije, no se limita nada más a ellas, sino a todas las que van a cursar durante la prepa y en la vida cotidiana, en su vida normal. ¿Cuál va a ser nuestro horario de clase? ¿Qué días nos vamos a ver y a qué hora? Nos vamos a ver miércoles, jueves
y viernes a la misma hora, de 10 a 10:50 de la mañana. Aquí lo que vale más es cuándo nos vamos a ver en vivo, así como ahorita, y cuándo vamos a trabajar en el Classroom. Los miércoles y los jueves vamos a tener videoconferencia y los viernes lo vamos a destinar al Classroom. No sé si ya vieron que ahorita están todas sus actividades del semestre en la plataforma de Classroom. El hecho de que estén ahí no quiere decir que lo van a hacer todas de un jalón. No, se hacen poquito a poquito y tienen que esperar a que yo les ponga la fecha y hora límite de entrega para que se pueda realizar. No está mal que lo quieran adelantar. Lo que sí está mal es que en ese adelanto hagan algo incorrecto y se den cuenta y lo dejen así, porque eso les va a provocar puntos menos. Entonces, los viernes de 10 a 10:50 nos conectamos al Classroom, nos vamos hacia la actividad que vayamos a realizar, va a ir en orden. Y también yo voy a estar ahí para resolver las dudas que tengan. Hay que leer bien las instrucciones y demás. Y ese mismo día, ese mismo viernes, yo les estoy poniendo fecha y hora a las actividades. Entonces, hay que cumplir con esos tiempos para que podamos tener los puntos completos, porque si no se entrega, pues hay penalización. Entonces, para que lo sepamos de una vez, miércoles y jueves son las videoconferencias, viernes trabajo en Classroom. ¿Qué vamos a ver? Son 3 unidades que abarcan nuestra asignatura. Cada una de ellas tiene un nivel, empezando por el más bajo y vamos a ir aumentando conforme vayamos avanzando. La dificultad aumenta hasta que llegamos a la tercera unidad, en donde llegamos al nivel de dificultad más alto de esta asignatura. En la primera unidad vemos el conocimiento y el pensamiento. ¿Qué son ambas? ¿Cuál es el proceso del conocimiento? ¿Cuáles son los elementos que están involucrados cuando conocemos? Y los tipos de conocimiento que han surgido a lo largo del tiempo. En la parte del pensamiento vamos a ver sus elementos, vamos a ver características también y la relación que tiene el pensamiento con el conocimiento. Es muy importante que veamos cómo están relacionadas estas dos, porque es la base para que formemos nuestro pensamiento lógico, que es lo que se ve en la siguiente unidad. Es la más larga porque ahí vamos a ver todos los contenidos referentes a la lógica tradicional. Por eso es la unidad 2, se llama la lógica, porque ya entramos bien en materia. Empezando con el pensamiento lógico. El pensamiento lógico... ¿Qué pasó? Su conexión no es muy buena. Sí. Si dijo algo, no lo escuché porque se acaba de trabar de nuevo. Sí, estoy diciendo muchas cosas, pero de todas maneras esta sesión se está grabando para que la puedan consultar después. Ok, gracias. De nada. Seguimos. Maestro, también una pregunta, ahorita en las pantallas hay que copiar. Sí, hay que anotar, por supuesto. No tienen que copiarlo todo, porque esta presentación la voy a subir después, pero sí lo más importante. Ok, gracias. De nada. Continúo.
El pensamiento lógico se forma poco a poco y desde que estamos chiquititos y empezamos a aprender a hablar. Desde ahí. Y vamos pasando por ciertos niveles hasta alcanzar el nivel de razonamiento más alto para nosotros como seres humanos. Y sí es un poquito tardado, pero lo logramos. Empezando, el primer nivel es el concepto, que nos formemos conceptos. Vamos a ver la definición de concepto, sus propiedades, sus características, cómo se clasifican y las operaciones conceptuadoras, o sea, lo que nosotros hacemos para formar conceptos que dependiendo del caso lo hacemos de forma diferente. El segundo nivel es el juicio. El juicio no se refiere a juzgar. Es un nivel de razonamiento en nuestra estructura del pensamiento. Y vamos a ver las características del juicio, vamos a ver su clasificación, vamos a ver el cuadro de oposición que nos permite identificar ciertos tipos de juicios y saber cuál es su contrario, cuál es su subalterno, etcétera, etcétera. Y los diagramas de Venn para graficar juicios. Para eso nos sirven los diagramas de Venn. Se ven algunos en matemáticas y son muy parecidos a los que maneja la lógica, pero no son iguales. Sí tiene la parte de que es para conjuntos, para clasificación, pero no es lo mismo. Y vamos a ver cómo se hacen y cómo graficamos juicios con los diagramas de Venn. El tercer nivel es el razonamiento. El razonamiento, pues una vez que ya tenemos conceptos, ya tenemos juicios, entonces armamos razonamientos, que son los que nos permiten llegar a conclusiones a partir de ciertos antecedentes. Empezando con las inferencias mediatas e inmediatas. Inferencia es conclusión. Nos vamos a ver cómo sacamos conclusiones de manera rápida y de manera un poquito más elaborada, dependiendo del tipo de razonamiento que manejemos. Vamos a ver inducción, deducción, analogía, que son tipos de razonamientos mediatos, donde hay que trabajar un poquito el cerebro para poder llegar a conclusiones. Después vemos los silogismos, que es un tipo de razonamiento, pero es, digamos que es el principal en la lógica, según el creador de esta ciencia. Vamos a ver la definición, vamos a ver sus reglas, porque para que sea un silogismo y sea válido, tiene que cumplir ciertas reglas para su formación. Vamos a ver cuáles son. También figuras, modos y validez de los silogismos, las diferentes maneras de acomodar los términos para que se den las figuras, los modos, eso tiene que ver con el tipo de juicio que tiene cada uno y lo vamos a ver con detalle y si se considera válido o no. También vamos a ver pruebas de validez, ahí vamos a ver otra vez diagramas de Venn, un poco diferentes, más complicados, y por eso les voy a pedir que cuando veamos los diagramas para los juicios, si no les queda claro, pregunten, investiguen, se informen, porque si esos no les quedan claros, los del silogismo se les van a complicar. Y en esta asignatura hay que estudiar. No nos podemos quedar con que lo que vi hoy, cierro libreta y paso a lo siguiente. No, hay que repasar, no diario, pero sí constantemente, porque todos los contenidos están conectados. Y si no entendemos algo al principio, lo vamos a ir arrastrando en los siguientes hasta que cuando veamos ya estamos al borde del abismo porque no entendimos nada. Y falacias. Las falacias son razonamientos engañosos, falsos. Y vamos a ver cuáles son esas falacias, los tipos de falacias.
para que nos demos cuenta de que nosotros estamos rodeados de falacias, las vemos por todas partes e incluso las hemos utilizado al menos una vez en nuestra vida y no estamos muy conscientes de que es falacia, ¿ok? Todo eso es la unidad 2. En la unidad 3 vamos a ver lógica proposicional y de cálculo. Ahí ya estamos en otro nivel. Es parte de la lógica moderna y nos vamos a enfocar en símbolos. Así vamos a hablar. Vamos a dejar de lado el español para poder hablar con símbolos como en las matemáticas. Estamos muy acostumbrados a que en matemáticas nos manejamos por símbolos, los números, las letras que a veces se utilizan en álgebra y en cosas más complicadas, en matemáticas. También estamos acostumbrados a utilizar el signo de más, de menos, pero en otras cosas que no son matemáticas, incluso física y química, también nos acostumbramos a manejar simbología. Pero en otras cosas que no tienen que ver con eso, no estamos acostumbrados. Y eso es lo que vamos a tener que hacer aquí. Primero que nada, ver proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Los tipos y todo lo que implica una proposición. Lenguaje simbólico de la lógica proposicional. O sea, vamos a conocer cuáles son esos símbolos o esos elementos que vamos a manejar durante el lenguaje simbólico. El alfabeto, así como en matemáticas usamos letras de repente con nuestras operaciones y usamos A, B, C, X, Y. Esas letras son un alfabeto para matemáticas y nosotros en lógica vamos a manejar un alfabeto también, que son letras conocidas, pero diferentes. Conectivos, así como los signos de más, menos, en lógica, las palabritas que usamos para conectar oraciones se simbolizan para poder pasar de un lenguaje a otro. Vamos a ver cuáles son los conectivos y cuál es su simbología para que sepamos y nos familiaricemos con ellas. También signos de agrupación, paréntesis, corchetes, llaves, en matemáticas también se utilizan mucho y cumplen más o menos la misma función aquí. Reglas de formación. También hay que seguir ciertas reglas para que una oración que escribimos en español la podamos pasar al lenguaje simbólico en lógica. Los diagramas de árbol no los vamos a ver como tal, porque eso también se ve en organización de la información, entonces no los vamos a abordar. Están aquí porque es algo que sí tienen que saber para esta materia. En algún punto lo van a utilizar, pero nosotros no lo vamos a ver. Las tablas de verdad, sí. Y estas tablas no son complicadas en sí, pero a la gente sí se le complica mucho. Porque tiene muchas reglas que considerar, tiene muchas cosas que tomar en cuenta al momento de elaborarse para tener un resultado correcto. En este caso, sí les voy a pedir que estudien mucho y que si a mí no me entienden, busquen alternativas, porque yo puedo explicárselos 1000 veces, pero puede ser que no lo terminen de entender aunque yo se los explique. Hay muchos videos en internet, muchísimos, que hablan sobre cómo hacer una tabla de verdad y cómo resolverla. Consúltenlos. En algunos se manejan como que técnicas más sencillas para hacerlo, pero
tienen que consultarlo y el que más les acomode. No les voy a exigir que lo hagan tal cual como yo se los digo. Lo único que sí es que tienen que estar correctas. Si algo está mal en su tabla, todo está mal. Entonces tienen que ver cómo se resuelve de manera correcta. Y como les dije, estudiar mucho. Los contenidos se relacionan y mientras más complicado, más hay que estudiarlo. Por último, la lógica del cálculo y su aplicación en la vida cotidiana. Todo esto que vemos en la tercera unidad, ¿para qué va a servir? Muchos se preguntan, ¿y para qué me va a servir una tabla de verdad? ¿O en qué momento la voy a utilizar? Ustedes solitos tienen que pensar, ¿para qué les va a servir? No tiene caso que yo se los diga. Eso lo tienen que reflexionar al final de el semestre. Los contenidos de la unidad 1 y 2 se puede entender fácilmente para qué me va a servir, pero los contenidos de esta unidad es un poco más difícil. Y ese es su trabajo. Al final del semestre tienen que pensar de qué manera esto lo pueden utilizar en su vida. La bibliografía. No es necesario que se compren todos los libros. Si tienen un libro en casa que hable de lógica y vean que tiene los temas, les puede servir. No importa también si es muy, muy, muy antiguo. A lo mejor van a ver que hay cosas diferentes, pero hay cosas que no cambian. Si lo tienen, excelente, lo pueden utilizar. Si no tienen ningún libro, pues no hay problema. También está el internet, pero siempre que venga de fuentes confiables es aceptable. Nada más tienen que saber qué fuente es confiable y qué no. Criterios. Esto anótenlo. Es lo que necesitan saber para pasar la asignatura. Los puntos se dividen en 80-20. 80 de todo lo que se realice a lo largo del semestre, 20 del proyecto final. Las hadas que vamos a hacer, las actividades de aprendizaje, son 9 en total. Las hacemos poco a poco, según vayamos viendo los temas y según vayamos entrando a las sesiones de Classroom. Para poder hacerlas, tienen que leer bien las instrucciones y si algo no queda claro, tienen que preguntar. Es muy importante que pregunten, que aclaren sus dudas para hacerlo bien y entregarlas a tiempo. Si por alguna razón no lo pueden entregar a tiempo, tienen que informar por qué no lo pueden entregar a tiempo. Participación. Yo considero como participación, para empezar, el hecho de que estén en la videoconferencia, con cámara encendida y todo. Si pregunto algo y me responden, cuenta como participación, ya sea en el chat o que lo digan por el micrófono, pero eso cuenta. Si dan alguna información importante y que sea productiva durante la clase. ¿Qué pasó? Ay, no puede ser.
Se lo pasan en el chat, lo de ustedes de evaluación, a ver, ¿pueden? Yo lo mandé en el grupo. Gracias, amiga. Thank you. Ya volví. Y no sé qué está pasando, pero está muy lento este asunto. Ok, seguimos. ¿En qué parte me quedé? En los criterios. Estábamos hablando de la participación. Como les dije, cualquier cosa que sea productivo para el tema se considera como participación. Hay que estar activos durante las videoconferencias lo más que se pueda. Su asistencia. La asistencia cuenta mucho. Tienen que estar presentes durante las videoconferencias, también en las sesiones de Classroom, que yo vea que están ahí, para que yo pueda tomarles asistencia. Para las sesiones, vamos a tratar de conectarnos temprano, o sea, ser puntuales, porque es muy difícil que una vez que yo inicio la clase y estoy proyectando una presentación, ya pueden ver ahorita que es complicado porque se traba y demás. Entonces, si hay gente que se quiere conectar mientras estoy dando esa clase con la presentación compartida, se pone más lento, se traba y es más difícil que yo logre aceptar que entren a la clase. Entonces, por favor, 10 minutos, que pase 10 minutos, yo ya no dejo entrar a nadie por lo mismo, porque se traba, porque se sale. Ya vieron que ahorita mi conexión, pues no sé qué le pasa, y me sacó. Entonces, tienen que estar a tiempo. No acumulen faltas, porque al ir acumulando las faltas, pues van a tener riesgos de reprobar por esas faltas, y también pues van a perderse todas las explicaciones y ya no van a saber qué hacer. Entonces es muy importante que sí estén en las videoconferencias, porque no es lo mismo que yo les explique a que vean nada más la información que está en la presentación y ni siquiera sepan a qué se refiere. Conducta. La conducta está enfocada al hecho de que durante la sesión se comporten, que no se estén levantando a cada rato, que no estén distraídos con algo, que durante lo que hagan en el chat, que no estén haciendo algo inapropiado, diciendo algo inapropiado, que no estén conversando porque se da, etcétera. Entonces, la conducta, pues hay que tener buena conducta durante las sesiones.
La presentación se refiere al uso del uniforme. La mayoría yo sé que no tiene uniforme y no se les va a exigir. Los que lo tengan, úsenlo durante todas sus sesiones. Y los que no lo tengan, con una blusa, playera blanca, es suficiente. Y también usen pantalón. Todos usen pantalón, porque no saben en qué momento van a necesitar levantarse urgentemente y se les olvida que tienen la cámara puesta. Usen pantalón. Producto. Su proyecto final es un examen que en su momento se les explicará cómo lo van a resolver, pero es un examen y vale 20 puntos. Y con eso, sumando sus 80 más los 20, deben tener 100 y dentro de lo posible, pues hay que alcanzar ese 100. Reglas durante la clase. Las hadas se hacen el día que nos toca el classroom. No precisamente ese día se va a entregar ni en la hora de la clase, pero hay que respetar la fecha y hora límite que se ponga. Y si por alguna circunstancia no lo voy a poder entregar en la fecha establecida, hay que informar y decir por qué. Las justificaciones se tienen que decir el mismo día. ¿Y ahora qué pasó? El mismo día o al día siguiente, y su tutor lo tiene que informar, ya sea que le llamen a su tutor de grupo o directamente con la maestra Cristina o la maestra Angélica para informar sobre su falta. Si no nos informan sobre eso, nosotros no los vamos a poder considerar al momento de su asistencia o de su entrega de hadas. El mínimo para aprobar son 70 puntos. Si alcanzo mis 70, paso la materia. Si tengo menos de 70, estoy reprobado. Si no entregan el proyecto al final, reprueban automáticamente, aunque tengan sus 80 puntos completos y se confíen y digan, es que yo ya tengo mis 80, ya pasé, no necesito entregar nada más. Pues no, si no entregan el proyecto, es como si no hubieran hecho nada y sacan 0. Materiales que no pertenezcan a la asignatura están prohibidos durante la sesión. No podemos distraernos con nada, ni con su celular, ni con juguetitos, ni con la televisión, ni con lo que se acerca, nada. Evítenlo durante la sesión. Comida y bebida. No pueden comer ni beber durante la sesión. Para eso tienen 10 minutos de colchón entre clase y clase para poder ingerir lo que el cuerpo les pide. Permisos para el baño o a cualquier lugar. Yo sé que durante la clase pues sentirán la libertad porque están en su casa de ir a donde necesiten ir, pero no, durante la sesión no lo hagan, por favor, eso entra en la conducta. Si necesitan ir al baño, si necesitan estirarse, si necesitan ir a buscar algo, háganlo en sus 10 minutos de colchón. Mantener la cámara encendida todo el tiempo y el micrófono apagado. Si necesitan externar alguna duda o comentar algo, que sea por el chat. Y eviten usar el chat para cosas que no deben, como conversar, bromear, insultar, etc. Uso de redes sociales prohibido durante las sesiones en vivo. Eso jala internet. Y si están usando alguna red social, puede ser que les pase como a mí, que les saque de la sesión, o esté trabado, o esté muy lento, entonces evítenlo. Horario de atención en las tardes. Lunes, martes y jueves de 2 de la tarde a 8 de la noche. En ese horario puedo resolverles sus dudas que envíen a mi correo. Pero después de las 8 de la noche, yo ya no respondo nada hasta el día siguiente. Los miércoles, lo mismo, pero de 2 a 7. Y los viernes, de 2 a 5:30.
Ese es mi horario para atender sus dudas y si están fuera de horario no serán atendidos hasta el día siguiente. En caso de los fines de semana, solo si de verdad es muy urgente, les voy a responder a sus dudas y siempre y cuando lo manden en horas prudentes. A medianoche yo no respondo nada. Cualquier infracción cometida durante la clase será reportada ya sea con su tutor de grupo o con la autoridad pertinente. Incluso podría pasar que yo los retire de mi sesión, pero obviamente va a ser con razones justificables y será reportado totalmente. Bienvenidos. Aunque estamos teniendo dificultades técnicas ahora, eso es algo que va a pasar en cualquier momento. Entonces sean pacientes, estén tranquilos y no se estresen. Es algo que deben considerar dentro de lo normal en esta situación que estamos viviendo. ¿Alguna pregunta? No, maestra, ninguna. ¿Seguros? Ok. Por hoy es todo. Esta presentación después la voy a subir al Classroom. Y en la sesión de mañana, el link va a llegar. Ustedes no se preocupen por eso. Si no llega hoy en la tarde, llega poco antes de que empiece su clase de mañana. Pero si ven que pasa el día y no llega, no se desesperen. Estén tranquilos y serenos, por favor. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Ahorita desconéctense todos y nos vemos hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego. Maestra. Adiós.